Bien, vamos a hablar de los trastornos osmóticos. Aquí tenemos inicialmente que cuando dos compartimentos de líquido están separados por una membrana que es permeable tanto al agua como a los solutos de cada compartimento se van a distribuir de una manera equitativa o equivalente. Por lo tanto, la actividad osmótica de igual manera será equivalente, es decir, es isosmótico e isosmótico. En cambio, si esa membrana es permeable al agua, pero semipermeable a los solutos, esa distribución no va a ser equitativa, encontrándose mayor cantidad de un lado que del otro, y esos solutos van a hacer que el agua se vaya del lugar de menos concentración de solutos hacia la de mayor concentración. Es decir, la actividad osmótica será aquí hipertónico y del otro lado hipotónico. La regulación del volumen del líquido intracelular es esencial para el normal funcionamiento celular y depende principalmente de la osmolalidad plasmática, y esta está dada por el balance de agua. Por otra parte, el compartimento intravascular es importante para mantener una adecuada perfusión y su regulación depende del balance de sodio. Aquí tenemos una imagen donde se nos muestra el porcentaje de agua aproximado en nuestro cuerpo. En los infantes, un 80%, en los adultos, un 65 a 70% y en adultos mayores, 50%. Vamos a hablar de sodio. Este es el principal soluto del líquido extracelular. Determina más del 95% de la osmolalidad plasmática. Sus valores normales en este líquido extracelular es de 135 a 145 miliequivalentes por litro, y dentro del líquido intracelular de un 8 a 10 miliequivalentes. Los otros osmoles que participan también en esa osmolaridad va a ser la glucosa y el nitrógeno ureico, pero este nitrógeno ureico atraviesa libremente la membrana y por lo tanto es un osmol inefectivo. Tomando los tres en cuenta, la osmolaridad se puede estimar con esta fórmula, ¿sí? Osmolaridad plasmática es igual al doble del sodio plasmático más la glucosa entre 18 más el nitrógeno ureico entre 2,8. Pero la osmolaridad plasmática efectiva, que es la fisiológicamente importante, va a estar determinada por aquellos miliosmoles que originan movimiento de agua entre el líquido intracelular y el extracelular. Entonces, resulta la siguiente fórmula. La osmolaridad plasmática efectiva es el doble del sodio plasmático más la glucosa entre 18. ¿Por qué entre 18? Porque un miliosmol de glucosa equivale a 18 miligramos sobre decilitro. Vamos a hablar ya posteriormente a que el sodio fue reabsorbido en el intestino delgado, en las porciones proximales, extrayéndolo junto con agua de los alimentos. Posteriormente se filtra en el glomérulo y tiende, bueno, se pasa o atraviesa por los conductos, sí, conductos, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, contorneado distal y el conector. Pero, pues obviamente no todo el sodio que se filtra se pierde, sino que sufre una reabsorción. La mayor cantidad se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, el 67%, por un intercambiador de sodio e hidrógeno. Aquí esas funciones están reguladas por la angiotensina 2, noradrenalina y dopamina. Posteriormente, en el asa de Henle se reabsorbe un 25% también de ese sodio filtrado por un cotransportador de sodio, potasio y dos cloros. También hay regulación por angiotensina 2, pero también empieza a tener ya aquí función la aldosterona. Posteriormente, en el túbulo contorneado distal se reabsorbe un 5% más de ese filtrado
por el cotransportador de sodio-cloro, regulado también por la angiotensina 2 y aldosterona. Y en el túbulo conector y el colector se reabsorbe el 3% del sodio que resta, ¿sí? Esto a través de un canal epitelial de sodio y regulado principalmente por aldosterona y también péptido natriurético atrial, el BNP y la angiotensina 2. Vamos a hablar de disnatremias. Estos pues son trastornos principalmente o están causados por trastornos del agua. Hay la que es por hiposmolaridad, en la cual hay ganancia de agua, hiperosmolaridad por pérdida de agua y pueden provocar serias complicaciones neurológicas por movimiento de agua hacia adentro o hacia afuera de la célula, ¿sí? Como podemos ver aquí, sufrimiento y llevando al paciente incluso hasta un estado de coma. La hipernatremia, pues las estadísticas se puede presentar entre un 1.5 y hasta un 20% de los pacientes hospitalizados. Puede llegar a tener una mortalidad del 10% y si hablamos ya de un estado hiperosmolar, puede aumentar hasta un 20% esa mortalidad, ya que los pacientes tienen precisamente la hipernatremia, el estado hiperosmolar y complicaciones agregadas. Se presenta en personas con alteraciones mentales, hospitalizados y extremos de la vida, es decir, son las áreas de riesgo, causada, como ya habíamos mencionado, por pérdida de agua o ganancia de sodio. Hay un mecanismo que trata de compensar esas pérdidas, ¿sí? En el hipotálamo, en el núcleo supraóptico y paraventricular, se secreta la vasopresina o la ADH. Esa ADH se va hacia el lóbulo posterior de la hipófisis o la neurohipófisis y ahí se reserva. Esta se va a liberar cuando son estimulados los osmorreceptores ante el hecho de que haya deshidratación o pérdida de volumen de nuestro paciente. Entonces, la ADH va y actúa haciendo que el volumen urinario sea reducido, aumenta esa retención de agua, hace retroalimentación negativa, el paciente se hidrata y cierra el ciclo. ¿Sí? Entonces, cuando este mecanismo compensatorio falla, pues va a haber un aumento de la concentración de sodio y por ende de la osmolaridad. En adultos puede cursar asintomático, pero si tienen sodio mayores de 160 milimoles o miliequivalentes por litro, puede desarrollar nuestro paciente síntomas neurológicos como letargia, náusea, irritabilidad y confusión, y puede evolucionar rápidamente y presentar rigidez muscular, opistótonos, convulsiones y, como les había mencionado, llevarlo al coma. Se puede clasificar de varias formas. Dos de ellas tenemos por la duración o el establecimiento. Es aguda cuando se establece en menos de 48 horas y crónica mayor a esas 48 horas. Pero si no se data el tiempo de inicio de esa sintomatología, se debe considerar crónica, ya que el cerebro necesita aproximadamente 48 horas para adaptarse a un ambiente hipertónico. Luego la clasificación, dado los niveles de sodio, ¿sí? Hipernatremia leve, moderada y severa. Leve cuando es de 146 a 150 milimoles o miliequivalentes por litro, moderada de 151 o 159 y severa mayor de 160. Solo que clasificarla por leve, moderada o severa, a lo mejor quedaría un tanto ambiguo, ya que no toma en cuenta la clínica del paciente, porque mencionábamos acá, puede llegar a estar asintomático y estar en una de estas clasificaciones, o viceversa, tener una clasificación leve o moderada y nuestro paciente ya desarrollar síntomas de gravedad. Entonces, un estado hiperosmolar calculado con las fórmulas que previamente se mencionaron es aquel que tiene una osmolaridad mayor de 320 miliosmoles por kilogramo. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Primero, si es una hipernatremia aguda,
Pues como mencionamos, no se alcanza el periodo necesario de adaptación cerebral. Entonces, la corrección hídrica tiene que ser con el cambio de la concentración de sodio de un miliequivalente por litro por hora. Es decir, si nuestro paciente le administráramos 4 litros en 24 horas, sería reducción de 4 miliequivalentes. Podemos iniciar con una solución glucosada al 5% y posteriormente solución al 0,45%. Si es una hipernatremia crónica, la reducción en la concentración sérica sería de 0,5 miliequivalentes por litro por hora o 10 miliequivalentes en 24 horas. Si es eubolémico, por ejemplo, se puede hacer la reposición vía oral con agua o intravenosa con glucosada y salina al 0,9%. Si es hipervolémico, por ejemplo, por uso de sueros hipertónicos, se trata con glucosa al 5% y diuréticos de elección de ASA. Y si es hipovolémico, cuando presenta deshidratación, taquicardia, hipotensión como datos clínicos de esta hipovolemia, se utiliza solución salina al 0,9% o Hartmann de inicio y posteriormente se realiza el cambio a salina al 0,45%, llevando las metas de reducción de sodio según la instalación.